Oli, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi canal. Me llamo Belén, pero me pueden decir Chini. Y estoy en segundo año de artes visuales. Y este es mi primer video. Abrí este canal para compartir mi proceso artístico. Y en el video de hoy les traigo un proceso de pintura de mi primera entrega de obra propia. La entrega debía responder a la frase borde interno, borde externo. Decidí hacer autorretrato en acrílico sobre vidrio. Y la manera en que trabajé estos bordes fue en los límites corporales, siendo el borde interno mi ser, eso que es intrínseco en mí, y mi borde externo mi cuerpo y mente cambiantes. Pero como pueden notar, mi técnica estaba muy oxidada porque hace un año que no pintaba. Y en verdad fue muy frustrante, como que tuve que a cada rato rehacer los rostros. Sentía que ya estaba chata. Igual yo creo que es como el hecho de la inseguridad que te da tu primera entrega. No tenía idea de cómo va a ser el trabajo de tus compañeros, de cómo abordar el tema, y esta yo la considero mi primera entrega, porque todo mi primer año fue como experimentar con materiales que yo la verdad no soy muy fan. Era mucha escultura y la verdad es que a mí lo que me gusta es pintar y lo digital. En fin, llegó el día de la presentación. Y la verdad es que cometí muchos errores. Y me gustaría compartir estos errores con ustedes porque creo que de todo se puede aprender algo. Mi primer error fue incluso antes de presentar, ya que partí diciendo que no estaba satisfecha con mi obra. Gran error, porfa no lo hagan. Porque esto hace que los que te están escuchando vean de manera negativa tu obra incluso antes de que expongas tu propuesta. La profe me retó, pero lo comprendí. Y es algo que espero no volver a repetir. Creer en ti mismo, yo creo que es algo que todos debiéramos aplicar. Porque es verdad, o sea, nadie va a creer por ti, nadie lo va a hacer por ti. Bueno, mi segundo error fue el no investigar y profundizar en mi obra. Cuando presenté dije cosas de las que no estaba segura, cosas en las que era ignorante, y mi profe es seca. Sabe caleta y obvio que me lo hizo saber. La verdad es que yo agradezco demasiado cuando los profes son sinceros, de manera respetuosa, obviamente. Sí, porque de otra manera uno no puede ver qué es lo que le falta por mejorar. Y creo que esto también es aplicable como a todas las áreas de la vida. Que si bien es importante tener fe en uno mismo, es casi tan importante el saber e informarse. Porque si no nuestra visión se encuentra como limitada solo por nuestras experiencias. Y mi último error, que no fue tanto en la presentación, sino que fue un error personal, es que comencé a comparar mi obra con las obras de mis compañeras. Ay, es algo complejo, porque no es algo que uno quiera hacer, es un tipo de respuesta inconsciente en la que uno obviamente tiene que trabajar. La mayoría de mis compañeras van en tercer año y son súper secas. Pero realmente no tiene sentido que me compare con ellas. Yo no sé todo lo que ellas tuvieron que practicar, que investigar, que sufrir incluso, para tener la madurez artística que hoy tienen. Pero compararme con ellas solo me va a hacer sentir mal y las va a posicionar como competencia en vez de compañeras. Pero hay algo que he intentado practicar, que es el perdonarme y ser paciente conmigo misma. O sea, es verdad, cometí muchos errores, pero comprendo que nadie te enseña cómo lidiar con este tipo de situaciones. Uno responde como mejor puede con lo que uno sabe. Y porque comprendo lo difícil que ha sido también este proceso para mí, cambiarme de carrera, empezar de cero. No puedo ser tan dura conmigo misma porque lo estoy haciendo, estoy intentando mejorar y seguir adelante. Y en el fondo, eso es lo que importa, ¿no? Aparte que, o sea, pensémoslo, hemos soportado esta pandemia y este semestre que, con todas las personas que he hablado, ha sido un semestre infernal. Los profes están brígidos, la U te consume, te deshumaniza, pero ya no queda nada. Hemos soportado todo este tiempo, nos queda el último esfuerzo, así que fighting. No queda nada. En fin. Realmente yo creo que uno tiene que seguir su propio ritmo. Si al final
Uno va a llegar no importa qué tan rápido o qué tan lento vaya. My pace, como dirían los Stray Kids. Ya he hablado demasiado, lo siento. Este ha sido un video largo y muy difícil de editar, pero ahí les dejo cómo quedó. Como vieron, quedó muy craquelado. Fue un proceso de aprendizaje, la verdad. Y ya podrán ver cómo siguen mis otros trabajos. Y ahora los dejo con mi yo del pasado, que intentó grabar un vlog. Adiós. Si te gustó este video, no sé, pues dale like. Suscríbete. Con la campanita, Belén. Sí, pues ya activen la campanita para que les llegue todos los videos. Ay, sí. Ya, y si les da la curiosidad, también pueden buscarme en Instagram como chinis.art y también en TikTok, donde subo procesos de pintura y sí, timelapse de pintura. Eso, ahí está mi hermana. Preséntate. Preséntate. Ya, chao, adiós. Ya, como la profe campaña. Chao. Ya, pues. Rise up, when you're living on your knees, you rise up. Tell your brother that he's gotta rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. When all this color is gonna rise up. I'm past this really waiting, a passion, living, smashing every expectation, every action, an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey yo, I'm just a little dream,